Hola, buenos días. Vamos a... ¿Me confirman que me escuchan, Chelsea o Fanny? Buenos días, Lick. Sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la actividad de hoy y recordarles, bueno, ustedes creo que ya pasaron a la simulación, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a continuar con la simulación de audiencias de esta semana y en esta ocasión vamos a repasar algunos contenidos que tienen que ver con la actividad probatoria, porque recuerden que tanto en la audiencia probatoria del proceso declarativo común, como igualmente en la audiencia única del proceso declarativo abreviado, hay producción de prueba. Entonces me interesa que, digamos, profundicemos un poquito más en lo que tiene que ver con la actividad probatoria e incluso con los medios probatorios que se pueden utilizar dentro de un proceso, porque de ello depende en gran medida el éxito de nuestra gestión como litigantes. En la medida que sepamos probar y que lo hagamos efectivamente, en esa medida vamos a ganar o su opuesto, vamos a perder el caso dentro del cual estamos litigando. Entonces, para poder, digamos, aprender los recursos idóneos son el código mismo, el Código Procesal Civil y Mercantil, y podemos acompañar a la lectura del código los comentarios que hacen los tratadistas, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que es un recurso de lo más útil que podemos utilizar. Les comento que muchos tribunales prácticamente transcriben fragmentos o porciones del código comentado en sus resoluciones, lo que significa que es un material que es utilizado incluso para resolver los casos. La sala misma me parece que ha hecho algunas referencias al código comentado, aunque mayormente las cámaras. Y, por supuesto, un material de lectura insoslayable son las resoluciones de los distintos tribunales. Yo nunca voy a cansarme de decirles a ustedes como estudiantes que hay que leer sentencias, hay que leer resoluciones de los distintos tribunales porque ellas nos ayudan a conocer, digamos, la aplicación que se hace del derecho en las distintas esferas o niveles de la jurisdicción, especialmente la sala. La sala de lo civil es una fuente casi inagotable de recursos y que conste para bien y para mal, porque no crean ustedes que por ser magistrados de sala resuelven acertadamente, no necesariamente. A veces incluso se dan casos en donde de los tres magistrados que integran la sala de lo civil, dos de ellos están de acuerdo con alguna resolución, con alguna forma de decidir, pero uno de ellos no. Y en ese caso, cuando hay uno de ellos que no está de acuerdo con los otros dos, formula su propia decisión, su propio voto. Es conocido como voto razonado, voto discordante, voto en discordia. Es decir, es un voto o un argumento que se separa del argumento empleado por la resolución final y que lleva, obviamente, el voto de dos. Entonces, como en tres, dos son mayoría, pues se decide como lo decidan dos de ellos. Pero hay siempre, digamos, no siempre, pero a veces hay uno de ellos que no está de acuerdo con los otros dos y formula por separado y a continuación de la resolución su voto discordante o su voto razonado. Y eso resulta muy enriquecedor, muy ilustrativo, porque honestamente, en muchas de esas ocasiones, en lo personal, me he inclinado más por, por darle la razón al voto discordante, al voto razonado. Es decir, no he compartido la decisión de la mayoría, sino más bien la decisión o la forma de pensar de la minoría, o sea, de aquel o aquella magistrada que se separó. En el caso de las cámaras, no es tan común que se dé esa discordia. Bueno, ahí solo son dos, no son tres, como en la sala, solamente son dos.
Entonces, en el caso de las cámaras, cuando no se ponen de acuerdo, ellos dos, y por ende no forman cámara, no alcanza para que haya una resolución, porque tienen que estar de acuerdo los dos ellos en lo que van a decidir. Pero si no están de acuerdo, en ese caso lo que se hace es llamar a un magistrado que es conocido como magistrado en discordia o el magistrado que va a resolver la discordia o el desacuerdo que tienen los otros dos. Entonces ellos se reúnen los tres, los dos propietarios y el magistrado en discordia, el que va a resolver, que puede ser un suplente, uno de los suplentes que ellos tengan, y se reúnen los tres y cada uno de los dos magistrados en discordia plantea su opinión, su punto de vista, y el tercero, después de escuchar a los dos, se adhiere a la posición de uno de ellos. Y así forman el voto que va a resolver el asunto. Y el otro magistrado, así como en el caso de la sala, formula por aparte, por separado, su decisión o su voto en contra. Es también interesante eso, ¿verdad? Porque ilustra o refleja que no siempre van a estar de acuerdo. Y es que el derecho es así. Las ciencias jurídicas son ciencias sociales, no son ciencias exactas, y por ende no hay una solución única o uniforme o unánime o que sea consensuada por todo el mundo. Siempre habrá algunos que piensen de una manera y otros que pensarán de otra. Y en la medida que se argumente, se fundamente, se motive, se razone, o sea, se den razones de su forma de pensar, en esa medida va a tener peso o aceptación en la comunidad, en la sociedad. Y eso nos da obviamente digamos, la percepción de que no siempre se va a dar lo que podemos llamar la seguridad jurídica, porque de repente nos vamos a encontrar con magistrados que se apartan de la forma, llamémosle, lógica o normal de resolver y resuelven de una manera diferente. Bueno, ojalá que no lo hagan de mala fe ni por malicia, sino con sinceridad. Bien, después de esta pequeña introducción cuyo objetivo es animarlos a que lean, es importante leer. Mire, si usted no lee, se va a quedar rezagado, se va a quedar allá atrás, atrasado con respecto a los que sí lean. Eso va a marcar la diferencia entre usted y los demás. Repito, en la medida que valore y aprecie la lectura de la ley, en primer lugar la ley, porque la ley hay que conocerla. Y luego la doctrina, que son las explicaciones que dan los autores, y por supuesto la jurisprudencia, o sea, las sentencias, las resoluciones de los tribunales, que también nos van a ayudar sobremanera a entender la ley y la doctrina también, aplicada obviamente a casos puntuales, a casos concretos. Bien, vamos entonces a compartir la pantalla para poder. Ok, vaya, vamos a ver, en Canvas, como ustedes saben, cada semana se publican algunos contenidos, algunos materiales, obviamente con la intención de que ustedes los revisen. A nosotros se nos insiste que lo hagamos temprano el día lunes para que ustedes lo puedan consultar, para que lo puedan estudiar, para que lo puedan analizar, para que lo puedan leer y que hagan eso antes de venir a la sesión, ya sea virtual o presencial, e incluso que lleven preparadas algunas consultas específicas, algunas preguntas de cosas que ustedes no han logrado entender, y de esa manera, pues, depurar su aprendizaje. Lamentablemente no se está dando mucho eso, ¿verdad? No sé si ustedes en lo personal se tomarán el tiempo para leer estos contenidos antes de venir a la sesión y mucho menos si ustedes estarán tomando apuntes o notas de lo que están aprendiendo para luego consultar. Ni modo, es una oportunidad que están desaprovechando de no hacerlo de esa manera. Bueno, estamos ya, de acuerdo con el avance de programático, estamos ya en la semana.
penúltima, ¿no? Sí, del 1 al 7 de diciembre. Estamos en la semana penúltima, prácticamente a punto ya de concluir. Obviamente la actividad sigue siendo la simulación de audiencia. Esa sigue siendo la actividad porque no todos han pasado, faltan algunos de pasar. Y aquí tienen ustedes dos vínculos en esta parte de aquí. Tienen, vamos a ver, aquí en realidad tienen dos enlaces. El de arriba, que es la presentación, y el que dice descargar contenidos, que es un archivo PDF que ustedes pueden descargar para que lo puedan estudiar aún sin conexión. Entonces, estos contenidos, repito, son también importantes que ustedes los puedan analizar. Aquí, por ejemplo, y basado en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, se ha publicado para ustedes esta presentación que se llama Medios de prueba en el proceso civil y mercantil. Entonces, aquí podemos ver qué, qué rol, qué rol desempeñan los medios de prueba, la carga de la prueba, ah, una laguna relevante, los medios de prueba tradicionales, como son documentos, declaración de parte, testigos, peritos. Bueno, aquí hay una cantidad bastante de información que les convendría muchísimo leer para tener claridad, repito, en cuanto a cómo funciona esta actividad probatoria. Bueno, vamos a concentrarnos en el Código Procesal Civil y Mercantil para poder repasar algunas de las normas legales que regulan también la actividad probatoria. Ya ustedes saben que esto comienza con el artículo 312, el derecho a probar, el objeto de la prueba, la excepción o los hechos que no requieren ser probados, qué hay con respecto a la prueba del derecho, la licitud, la proposición de la prueba. Este artículo 317 lo vamos a repetir, aunque ya lo hayamos comentado antes, dada su relevancia. El 317 es, en mi opinión, una disposición muy relevante. Entonces la vamos a leer ahorita. Vamos a pedir que alguno de ustedes la lea, por favor. A ver, Frank, ayúdeme a leer, Frank Herrera, Francisco. Buenos días, Lick. Buenos No sé si días. me escucha bien, es que estoy algo enfermo. Se le oye muy bien. Sí. Ok, gracias. Proposición de prueba, artículo 317. La prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado, salvo expresamente exceptuados en este código. La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido. El juez evaluará las solicitudes de las partes, declarará cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles. La decisión del juez no será recurrible y las partes podrán solicitar que se haga constar en acta su disconformidad a efecto de interponer recursos contra la sentencia definitiva. Muy bien, Frank, muchas gracias. Vaya, miren, les voy a explicar este artículo para que ustedes no vayan a cometer algún error de omisión ya cuando estén litigando y estén en una audiencia en la cual deban proponer prueba, ¿verdad? Vaya, según este primer inciso, el momento procesal oportuno para proponer la prueba es en la audiencia preparatoria si estuviéramos en un proceso declarativo común o en la audiencia única si estuviéramos en el proceso declarativo abreviado. Ahora, este momento procesal oportuno del que estoy hablando es lo que podemos llamar la regla general. O sea, por regla general será en ese momento en el que se va a proponer la prueba.
Recuerden que con respecto a la prueba hay por lo menos cuatro podríamos llamar verbos o fases o etapas o momentos que tienen que ver con la prueba. El primero de ellos, obviamente, es la proposición, o sea, la propuesta, la oferta que nosotros hacemos de los medios probatorios, que por supuesto tienen que estar vinculados directamente con los hechos en los cuales estamos fundamentando nuestra pretensión o nuestra resistencia, según seamos demandantes o demandados. Luego de la proposición de la prueba tenemos la admisión o su opuesto, que sería la no admisión o el rechazo. Es decir, una vez que se ha propuesto u ofertado la prueba, el juez, oída la opinión de la parte contraria, eso para mí es muy importante, oída la opinión, es decir, el juez debería, antes de admitir o de rechazar un elemento probatorio, oír a ambas partes, como lo hemos tratado de ensayar en las simulaciones. Es decir, se le da la palabra a la parte demandante para que haga su oferta probatoria. Y una vez que la ha hecho, cumpliendo con los requisitos para su proposición, darle la palabra a la parte contraria, para que la parte contraria tenga la oportunidad procesal de manifestarse al respecto, es decir, de oponerse mediante objeciones fundadas y serias y válidas, no caprichosas o arbitrarias o infundadas, que pueda oponerse mediante las objeciones que pudiera tener. O pues que diga, no, pues está bien, yo no tengo ninguna objeción, está bien, estoy de acuerdo con esos elementos probatorios, pero que se le dé la oportunidad a la parte contraria. Y entonces resolver si se admite o si se rechaza. Y luego, pues darle vuelta a la tortilla, ¿no? Y darle la palabra a la parte demandada para que por su parte formule los medios probatorios que pretende hacer valer, ya sea a continuación, si fuera la audiencia única, o en la audiencia probatoria, si fuera el proceso común. Y hacer lo mismo después de que el demandado ha propuesto sus medios probatorios, cumpliendo con esos requisitos que ya les he mencionado antes y que hoy los vamos a repetir, con esos requisitos que podríamos llamar, ¿por qué no? Requisitos de admisibilidad, pues, es decir, no debe ser algo que no tenga relevancia, que no tenga consecuencias, que no tenga sanción si se omitieran. Es decir, debería hasta cierto punto requerirse, o sea, requisitos para la propuesta probatoria. Y lo mismo que ya dijimos, antes de resolver si se admiten o si se rechazan esos medios probatorios, darle la palabra a la parte contraria para que por su parte o, manifieste si está de acuerdo o si tiene objeciones a esos elementos y entonces admitirlos o rechazarlos motivadamente, es decir, con fundamento, porque tampoco el juez puede decir, ah, sí, no, ese no lo acepto porque no me gusta, no, 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 o, no, ese no, porque no es muy común que se utilice ese medio probatorio, por eso no lo voy a rechazar, es muy raro, es poco frecuente. No, esa no puede ser una motivación válida para rechazar un medio probatorio. Bueno, estamos entonces en la admisión, ¿verdad? Como segundo momento relacionado con la prueba. Primero dije proposición, luego la admisión, ¿verdad? Seguido este pequeño procedimiento interno previo a admitir. Luego viene la producción, que ya sería la realización práctica, o sea, ya llevar a cabo, llevar a efecto los medios probatorios propuestos, la producción y finalmente, como cuarto elemento o fase, la valoración de la prueba. Repito, esos serían los cuatro momentos o verbos o fases que tienen que ver con la prueba. Proposición u oferta, admisión o rechazo, según el caso, producción de aquellas que hayan sido admitidas y la valoración. La valoración no puede faltar bajo ningún concepto
Y no solo eso, la valoración tiene que ser integral. O sea, no puede seleccionarse y decir, este elemento voy a valorar y estos otros no, porque no tienen mayor relevancia. Si no los va a tomar en cuenta al momento de resolver, también tiene que decir por qué no los toma en cuenta. Porque si los admitió, es porque los va a tomar en cuenta en su producción y en su valoración. Ahora, eso que es, estos momentos procesales son la regla general, es porque el mismo artículo 317 en la parte final del primer inciso está diciendo, salvo casos expresamente exceptuados en este código. Ahora, en esos casos expresamente exceptuados, yo podría mencionar por lo menos cuatro, por lo menos, podrían haber más, los casos expresamente exceptuados. Uno de ellos es la prueba documental, o sea, la prueba por documentos, ya sea instrumentos públicos o instrumentos privados, esos tendrían que ser ofertados o propuestos junto con los escritos iniciales. Y digo escritos iniciales porque no se limita a la demanda, sino que también a la contestación. Y si hubiera reconvención, pues también a la reconvención y a la contestación de la reconvención. Por eso se dice escritos iniciales y no solamente demanda, sino escritos iniciales, porque repito, los escritos iniciales o las alegaciones iniciales son la demanda, su contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención. Otro medio probatorio que expresamente se exceptúa de ser aportado en la audiencia preparatoria o en la audiencia única sería los dictámenes periciales. Los dictámenes periciales también tendrían que acompañarse juntamente con los escritos iniciales. De hecho, para, digamos, tener claridad en cuanto a eso, nos vamos a remitir a los artículos 288 y 289, que son precisamente los artículos que nos hablan sobre esta obligatoriedad de aportar los documentos conjuntamente con los escritos iniciales. Y lo dice el artículo 288, pues prácticamente literalmente, ¿no? Vamos de hecho a leerlo para que nos quede bien claro y no vayamos a cometer el error de no adjuntar algún documento relevante para nuestro caso junto con los escritos iniciales y pretendamos hacerlo hasta después. Porque si lo queremos hacer hasta después, no, hombre, nos lo van a rechazar por extemporáneo, por haber precluido la oportunidad para hacerlo. Y eso sería catastrófico para nuestro caso. Es decir, si tenemos un documento que es fundamental y no lo acompañamos, tal como lo exigen estos dos artículos, 288 y 289, lo más probable es que perdamos el caso. Eso es lo más probable, así a secas, así directo. Lo más probable, repito, es que lo perdamos. Bien, vamos entonces a pedir a Jennifer Michelle que nos ayude a leer. Aquí el 288 está en pantalla o desde su código, como quiera. Jennifer, recuerden que deben estar atentos y dispuestos a participar con su micrófono ya listo para ser encendido. Y no alejarse, pues, porque si se alejan de nada sirve. ¿Para qué se conectan si no van a estar atentos? Bueno, Fanny, ayúdeme usted, por favor. Sí, sería aportación de documentos con los escritos iniciales, Por artículo favor. 288. Ujú. Junto con la demanda y la contestación de la demanda y junto con la reconvención y la contestación de ella, se deberán adoptar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa o a efectos de competencia y procedimiento. Con los escritos iniciales se habrán de aportar, en todo caso, los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Si no se pudiera
perdón, si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Se aportarán también los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones. En el caso de que alguna de las partes sea representada por la Procuraduría General de la República, no tendrá que aportar con la demanda o con la contestación el dictamen pericial, sino que se podrá limitar a anunciarlo o solicitarlo. Asimismo, deberán aportarse aquellos otros documentos que este código u otra ley externa expresamente para la admisión de la demanda. Ok, gracias. Vaya, fíjense bien lo que dice este artículo y tomen nota de su contenido, de su alcance, de su aplicabilidad. Es el 288. Yo siempre les he dicho que hay algunos artículos en los distintos códigos que tienen bastante aplicación práctica y que son artículos que deberíamos nosotros tener muy a la mano, muy presentes, familiarizarnos con ellos, ¿verdad? Este es uno de ellos, el 288 y el 289. Vaya, fíjense bien que una cosa son los documentos a que se refiere el primer inciso, esta parte de aquí. Esa es una cosa, llamémosle, diferente de lo que dice el siguiente inciso. O sea, los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Esa es una cosa distinta de lo que dice el primer inciso. Ok, ¿cuál sería entonces la diferencia? Bueno, en el primer inciso del artículo 288 se habla de documentos que prácticamente no hacen referencia a los hechos controvertidos. No hacen referencia a, digamos, a lo que yo necesito probar para que se me estime o para que se me dé la razón en cuanto a mi pretensión de fondo. O sea, lo que yo quiero, lo que yo estoy reclamando, el derecho en discusión, que yo quiero que se me reconozca y que de alguna manera, se conmine, se condene, se obligue a la parte que estoy demandando para que lo haga, para que lo ejecute, para que realice esa conducta en mi beneficio. Es decir, no tiene nada que ver, repito, con la pretensión en sí, sino más bien con presupuestos de la acción, presupuestos procesales. Entre ellos, ¿por qué no? El poder con el que estamos nosotros legitimándonos, con el que estamos acreditando la postulación que se nos ha conferido y los dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa, pero la finalidad es simplemente para efectos de competencia y procedimiento, como quien dice cuál es el procedimiento que vamos a seguir dependiendo de la cuantía de lo reclamado. Esto, insisto, es una cosa distinta de lo que exige el inciso siguiente. Cuando dice que en todo caso, y aquí está la exigibilidad, o sea, la exigencia clara y expresa, en todo caso, con los escritos iniciales, que ya lo dijo aquí, son la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación de la reconvención. Esos son los escritos iniciales. Entonces, en todo caso, con ellos se habrán de aportar los documentos probatorios. Aquí ya estamos hablando de los documentos en los cuales nosotros probamos los hechos en que se fundamenta nuestra pretensión o, en el caso del demandado, nuestra resistencia. A esos es a los que se refiere la preclusión de la aportación documental. Sigue diciendo el artículo que como una excepción a esa obligatoriedad, si no se dispone de alguno de estos documentos probatorios, todavía tenemos un chance. Y ese chance es describir su contenido, indicar con precisión el lugar en que ese documento probatorio que no tenemos
se encuentra y solicitar las medidas pertinentes para que ese documento se pueda incorporar al proceso. Entonces, esto es importante conocerlo también porque de repente podríamos utilizar esa salvedad, esa excepción, ese caso excepcional en el cual al no disponer materialmente de un documento probatorio, pues podríamos utilizar esta facultad, llamémoslo así, o esta posibilidad que nos da la ley de simplemente anunciar, describiendo su contenido, indicando el lugar en que se encuentra y solicitando las medidas que nosotros consideremos pertinentes y legales para que esos documentos que no tenemos se puedan incorporar al proceso. Con respecto a los dictámenes periciales, que fue el segundo ejemplo que les estaba dando yo de documentos que se tienen que presentar en momentos diferentes de la audiencia preparatoria, en el caso del proceso declarativo común, o de la audiencia única del proceso abreviado en el caso del demandante, porque en el caso del demandado, como no hay contestación escrita, en el caso del proceso abreviado, el demandado será en la audiencia única donde va a presentar los documentos, porque en ese momento es que va a contestar la demanda, es en la audiencia. Entonces, en el caso del proceso común, tanto para demandante como para demandado se aplica esta regla, y en el caso del proceso abreviado solamente para el demandante, pues porque solo hay una demanda escrita y la contestación es verbal o oral en la audiencia. Entonces, los dictámenes periciales es el segundo ejemplo, les decía yo, de estos medios probatorios que no será en la audiencia en donde se van a presentar, sino que antes de ella. Los dictámenes periciales. Pero, como una excepción a esto de los dictámenes periciales, si la persona está representada por la Procuraduría General de la República, entonces no es necesario que presente con esos escritos iniciales el dictamen pericial, pudiéndolo anunciarlo o solicitarlo según el caso. Ahora, lo otro que es importante decir en esta parte es que estamos hablando de dictámenes periciales em, preparados por lo que se conoce como un perito de parte. Repito, un perito de parte. Es decir, un técnico, un profesional, un especialista, un experto que la propia parte contrata. Eso está permitido, eso es válido, el perito de parte. Obviamente, desde su inicio, parte de un supuesto que podría minar un poco su credibilidad y es el hecho de que está siendo pagado por la parte que lo va a, digamos, a utilizar. Y eso podría generar algún tipo de duda en cuanto a la imparcialidad de ese dictamen. Porque obviamente si yo contrato a un perito como parte interesada y le pago para que me haga un dictamen, lo obvio es pensar que ese dictamen me va a favorecer. Porque si el dictamen me perjudica y aún así perjudicándome lo voy a presentar y lo presento junto con la demanda, eso no deja de ser sino absurdo, ¿no? ¿Cómo voy yo a presentar un dictamen que me perjudica? Pero bueno, eso es otro rollo. Lo importante es que se puede presentar un dictamen suscrito, preparado, elaborado por un perito de parte. Ok, recordemos que ese derecho lo tiene cada parte. Entonces, si usted puede presentar su dictamen como demandante, también lo puede hacer el demandado. Contratar su propio perito y entonces en presencia de dos dictámenes, el juez va a tener que resolver para ver cuál de ellos le parece mejor, le genera mayor credibilidad y en base a ese dictamen resolver. Pero también existe el perito judicial. El perito judicial que en ese caso no es nombrado o escogido por las partes en contienda, sino que, como su nombre lo indica, por el juez mismo. El juez es el que nombra
al perito judicial. Lo juramenta o le hace tomar protesta de cumplir con su encargo fielmente y a cabalidad y le encomienda los famosos puntos de la pericia, que eso sí son propuestos por la parte que solicita el dictamen de perito judicial. Entonces, obviamente, por lógica, este dictamen de un perito judicial no entra en esta categoría de dictámenes que tienen que ser acompañados junto con la demanda, porque ese dictamen se produce dentro del proceso mismo. Es decir, una vez que la demanda ha sido presentada y admitida. Entonces, no es posible presentarlo antes de presentar la demanda, el dictamen de un perito judicial. Así que ese sería otro caso de excepción en cuanto a presentar un dictamen pericial junto con la demanda o la contestación, cuando lo que se ha solicitado al tribunal es el nombramiento de un perito judicial. Ah, Vamos a ver qué pasa si no se hace. Aquí entramos ya en terreno del siguiente artículo, que es el 289, y el cual le vamos a pedir a Jennifer Michelle, si es que ella tiene el micrófono activado, que lo pueda leer en voz alta, por favor. Eh, sí, ahorita. Ok, gracias. Cuando no se aporten los documentos inicialmente o no se designe el lugar donde se encuentren, precluirá la posibilidad de aportarlos, salvo que la ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial, por ser posteriores a los actos de alegación o anteriores, pero desconocidos por fuerza mayor o por otra justa causa. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el demandante podrá presentar en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia solo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación de la demanda, salvo las resoluciones judiciales o administrativas que recaigan y deban tener efecto en el proceso. No se admitirán la presentación de documentos después de concluida la audiencia de prueba. Muy bien, Jennifer, muchas gracias. Vaya, fíjense, si ustedes analizan este artículo que acabamos de leer, prácticamente nos está corroborando lo que ya habíamos dicho, y es que hay ciertos documentos que no son relativos al fondo del asunto. Esa es la forma en que este artículo se refiere a los documentos que, como les dije yo, son los que prueban los hechos en los que se fundamenta nuestra pretensión o nuestra resistencia. No son documentos que tengan que ver con presupuestos procesales, ni con la cuantía de lo reclamado, como un valúo el valor del objeto de la pretensión. No, 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 esos no tienen nada que ver, como les repito, con el fondo del asunto. Entonces, aquí tenemos la sanción cuando no se aportan los documentos inicialmente o no se cumple con aquella facultad que nos da el mismo legislador de designar el lugar donde se encuentren, ¿verdad? Que les decía yo de que si no tenemos a la disposición un documento, podríamos simplemente describir su contenido, decir puntualmente dónde es que se encuentra y solicitar las medidas tendientes a su incorporación dentro del proceso. Eso lo podemos hacer. Ahora, si no hacemos ni lo uno ni lo otro, aquí está la sanción. Precluirá la posibilidad de aportarlos. La preclusión es la pérdida de una posibilidad procesal por no haber actuado dentro de cierto límite temporal o pretender hacerlo pasado ese límite temporal. Entonces, ahí hay una preclusión de la posibilidad de aportarlos, o como lo dice el título de este artículo, una preclusión de la aportación documental. Pero en derecho, como ustedes ya lo han de haber aprendido a estas alturas de su formación, no hay regla sin excepción. No hay regla sin excepción en derecho. Y la excepción a esta preclusión está cuando la ley autoriza excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial. ¿Cómo así? Bueno,
De repente podría ser que algunos hechos y los documentos que los acreditan sean posteriores a los actos de alegación, lo que podemos llamar hechos nuevos. Repito, podría ser que estemos en presencia de hechos que han acontecido después de esos momentos iniciales de alegación, como la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación de la reconvención. Repito, hechos y documentos que los acreditan que son posteriores a esos momentos. Es obvio que si no existían cuando se presentó la demanda, cuando se contestó, cuando se reconvino, si esos hechos y documentos que los acreditan no existían, ¿cómo diablos los íbamos a presentar? Es imposible. Entonces, en ese caso, se permite que se puedan presentar, repito, por referirse a hechos nuevos. Pero también existen los hechos que sí ya se habían producido, no son hechos nuevos, ya existían durante los momentos iniciales, pero se desconocían. Es decir, son hechos o documentos cuya existencia se ignoraba, pero ese desconocimiento o esa ignorancia de esos documentos tiene que estar motivada por fuerza mayor o una causa justa. Es decir, no puede como inventar, pues, y decir, "Ah, la verdad es que yo no sabía". Y... No, 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 no. Tendría que demostrar que ese desconocimiento no es reprochable. Es decir, que es un desconocimiento aceptable. Es decir, que se puede válidamente asumir que está bien que no lo haya conocido, porque había una razón justa o una causa, llamémosle, justificada para desconocer esos hechos. Entonces, no es así nada más, oh, yo no sabía. Como quien dice, no, como en ese momento, ah, qué barbaridad, hasta hoy me doy cuenta. No, tendría, repito, que ser por fuerza mayor u otra causa. Ahora bien, aquí hay otra excepción a la aportación documental, a la preclusión, más bien dicho, a la preclusión de la aportación documental. Y es que el demandante, fíjense bien, se limita esta excepción al demandante. El demandante podrá presentar en la audiencia preparatoria. Obviamente, esto ya sería un momento no inicial. Ya hubo demanda y ya hubo contestación. Ya hubo probablemente reconvención y contestación a la reconvención. Entonces, el demandante, ya sea el demandante original o el demandante reconvencional, el demandante, en todo caso, ya sea original o reconvencional, podrá presentar en la audiencia probatoria no solo documentos, sino otro tipo de medios probatorios, instrumentos, dictámenes, informes vinculados al fondo del asunto y que por ende, por regla general, no se pueden presentar fuera de los momentos iniciales por estar referidos al fondo del asunto. Pero ojo, cuyo interés o relevancia de esos medios probatorios solo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda. Entonces, aquí tenemos, insisto, una excepción adicional de que en la audiencia preparatoria el demandante puede presentar documentos que se hace para su causa, para su caso, para la teoría de su caso, documentos que se hacen indispensables como consecuencia de lo que se dijo en la contestación. Recuerden que el demandante, cuando presenta la demanda, no sabe qué es lo que va a contestar el demandado. A lo mejor podría tratar de presuponer o de asumir o de conjeturar qué es lo que el demandado va a decir, con qué va a salir, pero en el fondo no lo sabe a ciencia cierta. Entonces, él presenta la demanda,
y presenta los documentos que son necesarios por referirse al fondo del asunto y viene la contestación. Y en la contestación se hacen algunas alegaciones que él pretende desvirtuar con medios probatorios de los que no se permite presentar fuera de los momentos iniciales, como son documentos, dictámenes, instrumentos, informes, pero por haber, digamos, salido o haber nacido la necesidad de esos documentos en la contestación misma, ahí se le permite que los pueda presentar también. Es otro caso de excepción, repito, cuando en la contestación surge la necesidad de esos otros documentos. Ah, repito, es un caso excepcional en el cual aquello de que tiene que ser en los momentos iniciales queda salvado o excepcionado por esa situación de que es en la contestación donde surgió la necesidad de presentar esos otros documentos. Bueno, vamos a volver a los artículos que hablan sobre la actividad probatoria. Nos habíamos quedado en el 317, en la parte que dice salvo los casos expresamente exceptuados, que son los que acabamos de analizar en el 317. Ok, sigue diciendo que la proposición de la prueba exige singularizar el medio, individualizarlo, describirlo. ¿En qué consiste? Pues el medio probatorio que queremos utilizar. Y especificar su contenido. Especificar es no generalizar, porque generalizar es hablar de forma amplia, de forma global, de forma abstracta. No, no, no. Hay que ser puntual y concreto. ¿Qué es lo que ese medio probatorio contiene? ¿De qué se trata? Pues ¿cuál es su esencia? Pero aquí le hizo falta, y eso está en otro artículo, la finalidad. La finalidad también resulta clave en el momento en que estamos proponiendo la prueba, que insisto, es por regla general en audiencia, ya sea la preparatoria o la única, en ese momento tenemos también que indicar cuál es la finalidad, es decir, qué es lo que pretendemos probar con ese medio en particular. Mire, si no lo hiciéramos, aquí hay dos o tres escenarios. Un escenario sería que el juez le pida a la parte que está haciendo esa propuesta que lo haga, ¿verdad? Ese escenario es un poco común, que los jueces le dan una pequeña ayudadita al abogado cuando omite cualquiera de estas exigencias de ley. Es probable. Y bueno, allí va a depender, digamos, del tribunal y también del abogado de la parte contraria. Porque en ese momento en que el juez le está dando la oportunidad al abogado que omitió esas exigencias, si usted fuera el abogado de la parte contraria, bien podría objetar al juez y decirle, mire, señoría, disculpe, pero el abogado debería saber lo que dice el artículo 317, que la propuesta de prueba exige y singularizar el medio y especificar su contenido y también su finalidad. Y si no lo hace, pues entonces aplíquele la consecuencia, que es declarar sin lugar o inadmitir ese medio por no haber cumplido con la exigencia de ley. O sea, usted puede hacer eso y es importante que lo sepa, que lo puede hacer. Ahora, a lo mejor al juez no le guste porque el juez está ahí de compasivo, de benevolente, ¿verdad? De abierto, ¿verdad? No, pero usted tiene que trabajar en bien de su cliente. Y allí, si usted se queda callado y no dice nada,
puya, está como coadyuvando con los intereses de la parte contraria. Y recuerden que esa es una batalla, es una guerra sin cuartel. Y usted no puede estar ahí de buena gente, va tolerando o permitiendo que en sus narices hagan cosas como esa. Bueno, se los digo para que ustedes adquieran una actitud de lo que debería ser, pues una actitud de lucha, ¿verdad? De pelear por su cliente a capa y espada. Bueno, dicho eso, lo otro que podría suceder es que el juez no le diga nada, ¿verdad? Que el juez no le diga nada, ¿verdad? Usted, sí, fíjese que tengo dos testigos que ofrecer, fulano y sutano, ¿va? Y además de eso, pues tengo también un documento que ya se presentó va. Pero usted no dice nada más, no singulariza el medio, no especifica el contenido, no dice cuál es la finalidad o lo que pretende probar con esos medios, y el juez lo deja. Y todavía le preguntan, ¿ya terminó, licenciado, licenciada? Sí, sí, ya terminé. Vale. Ah, pues sin lugar los medios por esto y esto, por no haber cumplido con los requisitos que exige la proposición de la prueba. Vaya, ahí lo fregó bien y con razón. Yo no culparía a un juez que actúe así y que le diga sin lugar, porque usted no cumplió con esas exigencias. Para mí estaría bien que el juez lo hiciera. Así que mi recomendación, obviamente, para cada uno de ustedes es que cuando vayan a proponer prueba, se aseguren de cumplir con esta exigencia y no esperar a que el juez se los insinúe o se los pida expresamente. Licenciado, por favor, dígame qué es lo que usted pretende probar, cuál es el contenido de ese medio probatorio, de qué manera lo singulariza, y el otro abogado sin decir nada. No, 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 ya les dije, el otro abogado está facultado para objetar ese comportamiento del tribunal, que a mí me parece que no es del todo imparcial. Él está echando una manito al abogado que él debería conocer las exigencias de la proposición de prueba y cumplirlas. Y no el juez estarle ayudando y no, mire, dígame esto otro, que lo mande a la universidad mejor o que vayan juntos. Entonces, la otra cosa que podría suceder es que tampoco lo haga y que el juez al final diga, "Ay, voy a admitir todos los medios probatorios". Voy a- Tampoco es una, digamos, una solución que pueda coadyuvar a la sana y adecuada administración de justicia, pues que diga, a pesar de que no se cumplieron con esas exigencias, le voy a admitir todos los medios probatorios. Por eso recuerden lo que ya les dije. Después de escuchar las propuestas probatorias de cada parte, hay que escuchar a la parte contraria para ver si tiene objeciones. Y allí es donde el abogado que no escuchó la singularización del medio, que no escuchó la especificación del contenido, que no escuchó la finalidad, allí es el momento para que diga, no estoy de acuerdo con este y con este y con este medio probatorio porque no dijo esto, esto y esto. Cuando le dan la palabra para que diga si tiene objeciones o no. Entonces, eso es algo que podríamos también practicar en las simulaciones para poder, como quien dice, hacer ver la falta, el incumplimiento de una exigencia procesal, que, repito, es singularizar el contenido, el medio, especificar el contenido y describir cuál es la finalidad. Vaya, fíjense lo otro que dice. El juez va a evaluar las solicitudes de las partes y va a declarar cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten, ojo, manifiestamente, dice, las que resulten manifiestamente. O sea, manifiestamente significa que aquello tiene que ser evidente, tiene que ser manifiesto. O sea,
claro y visible de entrada, impertinentes o inútiles. O sea, que si hay dudas en cuanto a si son impertinentes o si son inútiles y no es manifiesto ese hecho, es mejor que las admita. Es mejor que las admita y no que las rechace, porque la ley exige que sean manifiestamente impertinentes o inútiles. Y aquí tenemos una, digamos, una regulación que no estoy como muy de acuerdo, pero ni modo. La intención de esto es evitar una paralización del proceso con recursos que podrían ser incluso antojadizos o infundados, y el legislador optó por mejor y seguir adelante y no detenernos en el camino con un incidente llamado recurso. Por eso dice que la decisión del juez en cuanto a la admisión o rechazo de la prueba no será recurrible, es decir, no va a admitir, fíjense bien, ningún recurso, ni siquiera el de revocatoria, que el recurso de revocatoria es un recurso no devolutivo que es resuelto por el mismo tribunal y que, habiéndose tomado esa decisión en audiencia, nada costaría, si alguien no está de acuerdo con lo resuelto, interponer el recurso de revocatoria, que se va a resolver allí mismo, en la misma audiencia. Nomás le va a dar la palabra a la parte contraria y después va a resolver. Pero ni siquiera el recurso de revocatoria admite esa decisión, porque lo que está diciendo el legislador es que la decisión del juez no será recurrible, así en términos absolutos. Ningún recurso, ni siquiera revocatoria, ya no digamos apelación, ni siquiera revocatoria. Y las partes, sigue diciendo, podrán solicitar que se haga constar en acta su desacuerdo, su disconformidad, a efecto de interponer recurso contra la sentencia definitiva. Vaya, fíjense bien esta, digamos, acción que es la que le queda al litigante cuyos medios probatorios fueron rechazados. Sí, porque ese sería tal vez lo que causaría más agravio, que a la parte contraria le admitan o que a mí me rechacen. Entonces, si la decisión del juez me resulta perjudicial, incluso, imagínense que me rechace un medio probatorio que para mí era mi caballito de batalla, era el medio probatorio para mí más decisivo, más fundamental, más determinante. Me rechazaron el medio probatorio sobre el cual yo tenía centradas mis esperanzas de ganar el litigio y me lo rechazaron. Y no puedo interponer ningún recurso. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Esta facultad de solicitar que se haga constar en acta mi disconformidad como abogado, a pesar de que es potestativa, porque dice podrán, a pesar de que es potestativa, yo tengo que utilizarla. O sea, no puedo quedarme sin hacer nada ante un rechazo de la prueba, sino que yo tengo que utilizar esta facultad. ¿Y saben por qué? Porque si no lo hago, existe la seria posibilidad de que ya no pueda yo hacer valer ese medio probatorio ni siquiera en segunda instancia. Porque si a mí me rechazan un medio probatorio, yo puedo, de la sentencia definitiva que se dicte, interponer el recurso de apelación. Y el recurso de apelación yo lo puedo fundamentar precisamente en que me fue rechazado un medio probatorio.
de forma antojadiza, de forma caprichosa, de forma arbitraria, de forma ilegal, de forma injusta y todos los adjetivos que le quiera poner, que me fue rechazada una prueba. Ok, yo puedo, repito, en un recurso de apelación, digamos, impugnar la sentencia por eso, precisamente porque me rechazaron un medio que para mí era determinante, era fundamental, y me lo rechazaron. Y como no admitió recurso, ahora vengo en apelación y ahora vengo yo a reclamar que por qué no se me admitió en el recurso de apelación. Entonces, la Cámara puede valorar la relevancia, la utilidad, la pertinencia, la licitud de ese medio probatorio y la Cámara podría decir, el juez de primera instancia cometió un error al rechazar esa prueba. Nosotros aquí en la Cámara la vamos a admitir y la vamos a producir y la vamos a valorar nosotros aquí en la Cámara. Esa es la salida que tenemos. Esa es la solución a nuestro problema. Eso es lo que podemos hacer ante ese rechazo de la prueba. Pero si no hemos utilizado esta facultad de solicitar que se haga constar en acta su disconformidad, créanme, nos vamos a topar con más de alguna cámara que nos va a rechazar esa posibilidad última que teníamos de hacer valer el medio probatorio, por no haber utilizado esta facultad. Así que pongámonos las pilas, entendamos que habría que utilizar esta facultad de que se haga constar en acta nuestra disconformidad. Repito, porque si no lo hacemos, podríamos perder ese chance de que en segunda instancia podamos utilizar ese medio probatorio. Así que pónganse listos en ese sentido y no vayan a dejar pasar esa oportunidad. Vamos a ver, cadena de custodia, aseguramiento de prueba y anticipo de prueba. Aquí tenemos dos figuras, dos instituciones del derecho probatorio que nos conviene también, aunque sea en forma somera, revisar, porque son cosas distintas. El aseguramiento de la prueba y el anticipo de prueba. El aseguramiento aparece en el artículo 323 y dice, bueno, lo vamos a leer con ayuda de ustedes para compararlo con el anticipo. Vaya. Vamos a pedirle a Chelsea que nos ayude a leer, por favor, el 323. Sí, Gracias. aseguramiento de prueba. Artículo 323. Las partes podrán solicitar del juez que esté conociendo del asunto la adopción de las medidas que estimen pertinentes y adecuadas para proteger o conservar las fuentes de prueba relevantes para ellas. Se deberá establecer que existe un riesgo de que una conducta humana o un acontecimiento natural pudieran desvirtuar las fuentes de prueba cuyo aseguramiento se busca. Si se intenta el aseguramiento antes de la interposición de la demanda, la competencia corresponderá al juez que deba conocer del proceso principal. Ok, gracias, Chelsea. Sigue diciendo el artículo 324 que una vez presentada la solicitud, si el juez lo estima conveniente, mediante auto, va a ordenar las medidas adecuadas para asegurar la fuente de prueba, siempre y cuando ese aseguramiento que se está solicitando se refiera a una prueba pertinente, útil y que es necesario mantenerla disponible y en condiciones para la celebración de la audiencia. Y que esa medida es la única manera de lograr la conservación
y la disponibilidad de la prueba. Incluso podría ser, podrá, dice el código, el juez decidir que el solicitante preste caución para asegurar los daños y perjuicios que esa medida podría ocasionar. E incluso la persona que tiene que soportar ese aseguramiento se podría oponer ofreciendo caución para responder en el caso de que la prueba esta no se pueda practicar en su día. Bueno, el punto aquí es que ah, no hay todavía producción de la prueba. Es decir, no se trata de producir una prueba de forma anticipada al momento procesal oportuno, sino simplemente asegurarla, cuidarla, conservarla, mantenerla para que cuando llegue el momento de la audiencia probatoria o de la audiencia única, no haya pérdida, deterioro o que esté segura, pues, que no se haya perdido la posibilidad de practicar ese medio probatorio. Y esa, repito, es la diferencia con el anticipo de prueba. Porque en el caso del anticipo de prueba, al cual nos vamos a remitir también, ahí la cosa cambia. Vamos a ver el 326. E igual vamos a apoyarnos de uno de ustedes para poder leer el 326. Anticipo de prueba. Vamos a pedirle a Kenia Vanessa, por favor. Claro. Ok. Dice, procedencia del anticipo de prueba. Cuando por las circunstancias del caso sea de temer la pérdida de un medio de prueba por la imposibilidad de reproducción de los hechos en la audiencia probatoria, sea por la situación de las personas o el estado de las cosas, y aún no se hubiese iniciado el proceso en el que se habría de producirse, está el futuro demandante o demandado que pretenda establecer la existencia de un hecho podrá acudir al juez competente a efecto de que sea practicada anticipadamente. Continúe, por favor. Lo mismo podrá hacer cualquiera de las partes cuando, encontrándose en el trámite del proceso, no estuviere en la etapa procesal oportuna para ello. Ok, gracias. Como vemos, en este caso la situación cambia porque aquí no se trata de asegurar, de cuidar, de conservar o de mantener una fuente o un medio probatorio en particular, sino de practicarlo ya de manera definitiva. O sea, practicarlo, obviamente, antes del momento procesal oportuno. Y esto podría darse aún como, digamos, como una situación previa al proceso, previa a la demanda, es decir, cuando el proceso todavía no ha iniciado, o podría hacerse cuando el proceso ya inició y está en trámite, pero todavía no llega el momento para que se practique la prueba. El artículo 327 nos dice que este anticipo será admisible respecto de cualquier medio probatorio y que tratándose de instrumentos públicos o privados, este anticipo solo procede cuando habiéndose ya iniciado el proceso donde se anunciaron y al que se pretende su incorporación no haya llegado aún la etapa procesal probatoria y se tema por la destrucción o la ocultación de los mismos. Bueno, aquí lo que a ustedes les corresponde, obviamente, es terminar la lectura de todos estos artículos que tienen que ver con la actividad probatoria y de esa forma, pues enriquecer su bagaje, enriquecer su conocimiento al respecto, ah, para actuar de manera consecuente con los principios, con las reglas, con las normas, y no por culpa de ustedes que un caso se vaya a perder. Me faltaba el 325. El 325 es un artículo que necesitamos conocer también.
porque nos habla de la forma en que podemos incorporar, digamos, elementos probatorios distintos, fíjense bien, distintos de los documentos públicos o privados. De hecho, vamos a leer el artículo 325 de manera completa para, repito, tener claridad, porque este sí es un tema que también nos interesa mucho conocer. Pero déjenme ver que aquí, no, aquí tengo que, es que este está partido por las páginas mismas. Tengo que ver cómo hago para mostrárselos en forma ampliada, que es lo que me gusta hacer. Vaya, aquí tenemos, sí, 325. Vamos a pedirle a Maritza. Maritza, ayúdenos a leer, por favor. 320. Acreditación de prueba, ya. Sí. Acreditación de prueba material o tangible. Artículo 325. Las partes, mediante testimonio, incorporarán a la audiencia probatoria los objetos, sustancias, fotografías, videos, medios de almacenamiento de datos, de imágenes, de voz o de información, así como cualquier otra prueba material o tangible que puedan aportar elementos de prueba, y también instrumentos u otros documentos, salvo cuando estos deban acompañar la demanda o la contestación de la misma. La parte deberá acreditar previamente su pertinencia con el hecho controvertido, así como su suficiencia para apoyar el hecho que se busca probar. Para la admisión de esta clase de prueba, la parte deberá solicitar que se autorice la identificación de la prueba material correspondiente. Mostrará a la parte contraria la prueba identificada y lo hará también al testigo, para que éste, previo interrogatorio, establezca las bases necesarias para su admisibilidad. Al finalizar el interrogatorio, la parte solicitará al juez o tribunal que se considere marcada o admitida la prueba identificada. Luego de que la parte ofrezca la prueba, el juez o el presidente del tribunal deberá hacer una determinación sobre su admisibilidad, preguntando previamente a la parte contraria si tiene objeciones al respecto. Si no es objetada, el juez o tribunal tomará su decisión y ordenará que se marque la prueba como admitida o no admitida, según sea el caso. Admitida la prueba, la parte que la hubiera presentado continuará con el interrogatorio al testigo sobre el contenido sustantivo de la evidencia. Si hay objeción a la admisión de la prueba, la parte que hubiera objetado deberá argumentar y fundamentar jurídicamente ante el juez o tribunal las razones de su objeción, o podrá previamente contrainterrogar al testigo, limitándose a hacerlo solo sobre la suficiencia de la prueba que ésta hubiese aportado. Al finalizar el contrainterrogatorio, la parte fundamentará su posición con respecto a la admisibilidad o no inadmisibilidad de la prueba. Ok, Maritza, muchas gracias. Vaya, como ustedes pueden darse cuenta de la lectura de este artículo, aquí tenemos bastante tela que cortar. Es decir, aquí hay bastante que aprender e incluso practicar. Porque hoy como está la tecnología de avanzada y los medios de que disponemos, pero principalmente con eso de la inteligencia artificial, la facilidad con que podemos alterar fotografía, videos, imágenes, sonido. No, hombre, si esto está... Miren, por vía de ejemplo, hay aplicaciones de internet donde usted puede clonar su propia voz.
hay, digamos, aplicaciones que lo hacen de manera tan perfecta y hay otras que nomás se parece un poquito. Pero hay aplicaciones carajas que yo les aseguro que usted, una vez clonada la voz de una persona, le pone un texto cualquiera, le indica un idioma cualquiera y lo pone a reproducir con la voz clonada de otra persona. Entonces, en ese sentido, si alguna vez por vía de ejemplo usted escucha algo y el sonido, el timbre, la voz resulta como que si fuera yo, ojo, no necesariamente soy yo el que hablé y el que dije eso, que conste. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Lo que les quiero decir con esto es de que necesitamos tener las herramientas que nos permitan distinguir, discernir, descifrar si aquello es genuino o es una falsa imitación. Y lo mismo de las fotografías. Usted se puede tomar una fotografía donde aparentemente está usted a la par de Messi, por ejemplo, o de cualquiera de sus artistas favoritos o sus ídolos, qué sé yo. Y es un por un montaje, pues. Entonces, esto, repito, es algo de la mayor importancia porque igual podría tratarse de algo genuino, de algo original, de algo verdadero, y no porque exista la posibilidad de falsificarlo, no solo por eso va a ser falso. Entonces, esto de la prueba material o tangible, repito, necesita de nuestra atención, necesita de que le pongamos un poco de atención, de énfasis, de cuidado, de pensamiento y que no vayamos a utilizarlo de manera ilícita, de manera de mala fe o maliciosa y tampoco vayamos a permitir que se nos haga a nosotros, pues mire, un cliente del cual usted va a representar como abogado, podría venir y decirle, mire, tengo esta grabación, mire lo que me dijo mi fulano, mire, 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 oiga, oiga, oiga. Ja, y usted no solo por eso va a creer que es verdad, que efectivamente sucedió. Ya les dije yo, hay aplicaciones que permiten hacer con inteligencia artificial cualquier cosa, así literal, cualquier cosa. Entonces, no nos dejemos engañar ni engañemos tampoco, pero obviamente verifiquemos la veracidad. Ahora, este artículo nos está dando el procedimiento a seguir durante una audiencia para poder introducir estos elementos probatorios consistentes en objetos, sustancias, fotografías, videos, almacenamiento de datos, de imágenes, de voz y de información o cualquier otra prueba material o tangible que aportan elementos de prueba e incluso instrumentos y documentos de los que no tienen que ir junto con la demanda o la contestación. Y aquí nos dice cómo debemos proceder. Estamos hablando de una acreditación de la pertinencia de esa prueba con el hecho controvertido, de su suficiencia para apoyar el hecho que se pretende probar, solicitar que se identifique la prueba material correspondiente, mostrándola a la parte contraria y al testigo, y luego, mediante interrogatorio. Aquí tenemos entonces que estos documentos se tienen que introducir mediante una serie de preguntas que se le van a hacer al testigo, primero estableciendo las bases para la admisibilidad, luego marcar el medio probatorio y pedir su admisión para que el juez determine si lo admite o no. Y aquí viene lo que hemos dicho ya, preguntando previamente a la parte contraria si tiene objeciones. Esto tendría que aplicarse también para la otra oferta probatoria que se pudiera hacer y que no tenga que ver con prueba material o tangible, sino que para toda la prueba, preguntarle a la parte contraria si tiene objeciones y luego tomar la decisión en cuanto a si se admite o no. Una vez admitida, se continúa con el interrogatorio
ya no sobre la suficiencia o lo que tenga que ver con sentar bases para la admisibilidad, sino ya sobre el contenido sustantivo de esa evidencia. Bueno, ok, vamos a llegar hasta acá. Espero que ustedes puedan leer estas disposiciones legales desde el 312 hasta el 325. No, perdón, incluyendo el anticipo de prueba, hasta el 329, del 312 al 329. Y vamos a ver si en la otra semana podemos hacer algunos comentarios sobre el capítulo siguiente, que es el que habla de los medios probatorios. Así que no dejen de, no dejen de repasar estos artículos. Y también, si pueden, lean el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que también les va a dar bastante información. Ok, es todo por ahora. Vamos a dejar de grabar para poder pasar asistencia.